buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Pues como siempre, un gusto saludar a nuestro público, a nuestros asistentes y más en esta ocasión que pues damos inicio a nuestro diplomado de Historia Universal, que ya es una muy buena costumbre. Vamos en el 13º diplomado de Historia Universal y pues también como es muy grato para nosotros que sea coordinado por el doctor Antonio Rubial, quien es miembro de número de nuestra academia. Pues como ya vieron, en esta ocasión vamos a tener la conferencia dictada por el mismo doctor Antonio Rubial, ¿por qué estudiar la vida cotidiana? Voy a permitirme leer una muy breve semblanza del doctor para después dejarle los micrófonos. Y antes de esto quiero recordarle a nuestro público que está en esta transmisión vía Facebook, también en YouTube, pues que podrán dejar sus comentarios. La dinámica en esta ocasión será darles la palabra primero a nuestros asistentes que se encuentran conectados aquí vía Zoom y posteriormente los comentarios que estén en nuestra transmisión. Pues sin más, ahora sí voy a leerles una muy breve semblanza del doctor Rubial. El doctor Rubial es miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sitial número 28 desde el año 2010. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, en España, y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte el curso de la cultura en la Edad Media, la Nueva España en los siglos XVI, XVII y el Seminario de México Colonial. Le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en el año 2008 en el área de investigación en humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1990 y pues fue designado como investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Algunas de sus publicaciones, vamos a mencionar solo algunas: El nacimiento del mestizaje, 1519-1600, Colección México y su historia, 1984, El convento agustino y la sociedad colonial, de 1533 a 1630, la hermana pobreza, el franciscanismo de la Edad Media a la evangelización novohispana, los libros del deseo, estos publicados en el año 1996, La plaza, el palacio y el convento, la Ciudad de México en el siglo XVII, editado este libro en el año 1998, El Caballero de los Milagros del año 2006. Y pues sin más, yo voy a dejarle los micrófonos esta tarde al doctor Antonio Rubial para que nos dicte su sesión en este diplomado. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yasmín. Vamos a dar inicio a este diplomado con esta sesión. Es una sesión introductoria que yo he denominado, perdón, la historia de la vida cotidiana. ¿Por qué nos interesa estudiarla? Generalmente estamos acostumbrados a hacer una serie de actos durante nuestra cotidianidad, de los cuales no tenemos conciencia, que son actos culturales. Son actos que tienen que ver con herencias y que no siempre tenemos claridad sobre de dónde vienen. Por ejemplo, cepillarnos los dientes en la mañana pues, es un acto que de ninguna manera se remonta mucho tiempo atrás. Las ideas sobre la higiene, las ideas que están sostenidas por la presencia de bacterias en nuestra boca y que es necesario limpiarlas, todo esto es un proceso que se dio a partir del siglo XIX y sobre todo es una práctica que se extendió muchísimo hasta el siglo XX. Por poner un ejemplo, ¿no? La forma de definir nuestro espacio familiar y social es también un acto cultural. Contar el tiempo, nuestra forma de medir el tiempo en minutos, segundos, semanas, meses, años, todo esto es parte también de esta forma que hemos heredado y que está inmerso en todos los actos de nuestra vida. Las palabras que utilizamos para comunicarnos, lo que pensamos e incluso lo que sentimos
está condicionado culturalmente. Lo que comemos o cómo nos vestimos, por qué los hombres usan pantalones y las mujeres vestido, por qué vemos con extrañeza que un hombre usa vestido, aunque ya las mujeres pueden usar pantalones. El espacio donde estaba el hogar, por ejemplo, el comedor es un espacio que apenas surge a principios del siglo XIX. Todos estos fenómenos que estamos viviendo cotidianamente, todos estos actos, prácticas, incluso lo que pensamos o lo que sentimos, está condicionado por la historia cultural. A mediados del siglo XX, prácticamente podemos considerar que, perdón, podemos considerar que la presencia de estos espacios, digamos, de la vida cotidiana, pues no se habían tomado en cuenta, ¿no? Lo que interesaba a los historiadores eran los grandes hechos políticos, como la Revolución Francesa, o los grandes procesos económicos y sociales. Es hasta mediados del siglo XX que comienza a interesarse la historia por las mentalidades y sobre todo esa nueva historia cultural que comienza a abrir pues, nuevos temas que antes no habían sido del interés de los historiadores. Por ejemplo, la historia de la vida privada, la historia de las mujeres, del devocionalismo religioso, de los sentimientos y, por supuesto, la historia de la vida cotidiana. Frente a los grandes acontecimientos irrepetibles, transformadores, determinantes de los procesos históricos, la vida cotidiana parecería transcurrir monótona, regular, previsible, repetitiva. Sin embargo, también la vida cotidiana se ve afectada por estos grandes acontecimientos, ¿no? Nosotros acabamos de pasar una pandemia y esa pandemia trastornó totalmente nuestra vida de todos los días. Nos vimos forzados a encerrarnos en nuestras casas, a crear actividades a las que no estábamos acostumbrados cotidianamente, ¿no? Y eso nos muestra que a menudo esta vida cotidiana se ve afectada por los cambios económicos y políticos, por los avances tecnológicos, por la imposición de ideologías, por las pandemias, las conquistas, las guerras o incluso por las hambrunas. Este cuadro de Bruegel, que es un cuadro que nos muestra escenas de la vida cotidiana en un pueblo alemán, pues es muestra de estas actividades cotidianas, ¿no? Vamos a ver que la vida cotidiana está también marcada por una serie de cambios y de permanencias, ¿no? Eh, Algo que nos da seguridad y permanencia, entonces son los actos rituales casi que realizamos todos los días de nuestra vida, ¿no? Esta continuidad mantiene identidades, pero también en ellas se generan las rupturas y las transgresiones a las normas, las rebeliones, la rebeldía. La vida cotidiana está condicionada tanto por nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Comer, dormir, ir al baño, tanto como nuestras necesidades psicológicas, ¿no? Nuestro necesidad de afecto, de apapacho, como decimos los mexicanos, ¿no? Está condicionada también nuestra vida cotidiana por nuestro género, ¿no? Ser hombre o mujer determina muchos de los aspectos del trabajo y las funciones y los roles y los papeles que tenemos en la sociedad, en la familia. La edad, por supuesto, también es condicionante de esta situación que se vive cotidianamente en los hogares o en la sociedad. La enfermedad, la muerte. También se ve condicionada la vida cotidiana, por supuesto, como hemos visto, por estos grandes fenómenos históricos, ¿no? Pero también por los cambios climáticos, los cambios estacionales, el frío, el calor, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, los cambios que se dan entre el día y la noche, ¿no? Nuestro planeta tiene estos cambios cotidianos que obviamente están influyendo en nuestra vida cotidiana.
La mayor parte de los humanos dormimos de noche y trabajamos de día. En fin, es todo aquello que exige al ser humano adaptarse a su medio está condicionando la vida de todos los días. Un tema esencial para entender la cotidianidad son los espacios también donde transcurre, ¿no? El espacio privado o el espacio público, ¿no? Hay sociedades en las cuales el espacio privado pues es muy reducido, ¿no? La mayor parte de la gente trabaja, vive, come e incluso duerme en la calle, ¿no? Y esto pues hace que su vida sea una vida pública. Lo doméstico y lo laboral son espacios que también están marcando muchos de los aspectos de nuestra vida de todos los días, ¿no? Lo mundano y lo religioso, lo festivo y lo diario, ¿no? Son algunos de los espacios en los cuales podemos ver cómo nuestra vida cotidiana va transcurriendo. Ahora bien, es muy común que cuando se hacen películas o incluso novelas, narraciones, series de carácter histórico, se caiga en esto que vamos a llamar el presentismo, ¿sí? Es decir, el presentismo es la idea de que nuestros antepasados vivían casi de la misma forma que vivimos nosotros, ¿no? Salvo, obviamente, por vestuarios, por las escenografías, por el uso de algunos objetos, ¿no? Casi podríamos decir que muchas de estas series, muchos de estos productos, digamos, eh, disque históricos, ¿no? Están ambientando la vida de las personas como si vivieran en el siglo XX, ¿sí? Porque se considera que los valores, los sentimientos, las prácticas son algo permanente desde la prehistoria, ¿no? En alguna conferencia que di, se me ocurrió mencionar que el amor como lo vivimos en Occidente, desde la conciencia, la práctica amorosa, fue una invención que en Occidente se dio en el siglo XII, es decir, en la Edad Media, ¿no? Una persona se levantó indignada y me dijo, es que los prehistóricos, ¿no? También amaban, ¿no? También tenían sentimientos como nosotros, ¿no? Claro, esto está un poco marcando cómo pensamos que los hombres y mujeres del pasado vivían, pensaban y sentían como nosotros, lo cual es totalmente falso. Y es falso porque hemos perdido, al hacer esto, el sentido de extrañeza del pasado, ¿no? Por eso les puse esta imagen de los picapiedras. Es una caricatura, obviamente, y se los pongo como el extremo, ¿no? Todos hemos visto la caricatura, ¿no? Los Picapiedras son una familia, modelo, ¿no? Con, de hecho, son dos familias, ¿no? Con sus bebés, tienen carruajes de piedra, viven en casas de piedra, viven alrededor de dinosaurios, pero toda su vida es la vida de un burgués, de las familias burguesas norteamericanas de los años 60, 70, ¿no? Sus valores, sus mecanismos, su idioma, sus formas de presentarse, sus formas de actuar, no tienen nada que ver con los prehistóricos, ¿no? Los prehistóricos vivían en comunidades extensas, no en familias nucleares. Los prehistóricos obviamente no tenían coches, ¿no? Y tampoco concebían la vida como estos personajes de ficción, ¿no? Aunque es obvio que esta es una caricatura en un sentido amplio, no podemos olvidar que muchos de los productos supuestamente históricos están plagados de estos presentismos, ¿no? De esta visión de que el pasado es muy parecido al presente, ¿no? Y ese sentido de extrañeza del pasado, ¿no? Ese sentido de que los hombres y mujeres que vivieron antes del siglo XVIII, ¿no?
no vayámonos muy lejos, ¿no? Pensaban, sentían y vivían distinto de nosotros, ¿no? Nosotros estamos marcados no solamente por el cristianismo y por la visión cristiana del mundo, ¿no? Sino también por un siglo XIX que marcó nuestra forma de demostrar el amor romántico, que es el amor que vemos en las telenovelas, en todos los ámbitos donde se nos pasan las historias amorosas. Ese amor romántico surge en el siglo XIX, ¿no? Cuando vemos historias de, no sé, de Marco Antonio y Cleopatra o las grandes historias de amor de la antigüedad, siempre las vemos con los ojos del amor romántico del siglo XIX, cuando no fueron así, ¿sí? También el siglo XIX marcó nuestra forma de ver la moral, de percibir el Estado, la sociedad, la economía, las prácticas religiosas e incluso los roles genéricos, ¿no? Todo esto nos hace pensar que para estudiar la vida cotidiana debemos tener siempre presente la distancia que nos separa de nuestros antepasados. ¿Mm? Esta conciencia de historicidad solo se dio hasta el siglo XIX. De hecho, tenemos aquí algunos ejemplos de estas visiones ahistóricas, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen vemos a Judith decapitando a Holofernes en un cuadro del siglo XV. Y esta escena del Antiguo Testamento, ¿no? Judith, recuerda, es una heroína judía del Antiguo Testamento, pero está vestida como una dama cortesana del siglo XV, ¿no? Y abajo tenemos una escenificación también tomada de una Biblia, ¿no? Que es la historia de David y Goliat, ¿no? Pero si se fijan, obviamente aquí hay una total, digamos, visión ahistórica, porque David y Goliat están representados como caballeros medievales, ¿no? Con caballos, armaduras, como si fueran caballeros medievales, ¿no? Y esta ahistoricidad, muy parecida a la que nosotros incluso llegamos a tener en nuestros días, es lo que marca nuestras visiones sobre la vida cotidiana en el pasado. Algunos ejemplos de esta extrañeza, ¿no? De nuestro tiempo respecto a los antiguos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en cómo vivían los campesinos. Nuestras sociedades actuales son mayoritariamente urbanas, ¿no? Vivimos en grandes o pequeñas ciudades, pero vivimos condicionados por los ámbitos urbanos, ¿no? Calles, casas, plazas, transportes rapidísimos, ¿no? Todo esto está condicionando no solamente nuestra vida cotidiana, está condicionando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestro concepto del tiempo, ¿no? Los campesinos, incluso en algunas sociedades muy tradicionales todavía hasta hoy, ¿no? Tienen otra percepción del tiempo, ¿no? Los campesinos están sujetos al tiempo cíclico de las estaciones. Si yo le preguntara a un campesino medieval en qué año vive, no sabría decir. Nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Cristo. Vamos a ver un supuesto de que nació en el año cero. Pero los campesinos medievales, incluso viviendo en un ámbito cristiano, pues no sabían en qué año estaban, ¿no? Quizás se acordarían de aquel año en que bajaron los lobos, o aquel año en el que el invierno fue muy crudo y nos moríamos de hambre, ¿no? Pero nunca contándolo como nosotros contamos el tiempo, ¿no? Incluso, si le preguntáramos a un campesino, a una campesina medieval cuántos años tiene, no sabría decirnos cuántos años tiene. No existe el concepto de cumpleaños, no existe el concepto que nosotros tenemos de darle una vuelta al sol y con esto ya estamos, digamos, en otro año de nuestra vida. Eso es totalmente distinto en las sociedades campesinas, incluso hasta el siglo XVIII. ¿Sí? También la movilidad estaba muy restringida. Los espacios son inseguros. Salir del pueblo y meterse a los caminos era atreverse a que, pues,
los bandoleros nos mataran, nos robaran, si bien nos iba, ¿no? Los espacios externos a la seguridad que nos da una aldea, un castillo, eh, pues hace que muchas de estas personas en toda su vida no salgan de su ámbito, que es muy restringido, ¿no? Esta movilidad restringida también está condicionando su vida cotidiana, ¿no? La percepción de que la Tierra es plana y que los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Esto es otro concepto que nos hace pensar en esa extrañeza, ¿no? Ahora hasta un niño de primaria sabe que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Aunque nuestra percepción cotidiana sea que el Sol sale por un lado y se mete por el otro, ¿no? Las fiestas y rituales agrícolas marcados por las estaciones, aunque nosotros seguimos utilizando las mismas fiestas estacionales, ¿no? La Semana Santa, la Navidad, son fiestas sacralizadas que seguimos utilizando, no las estamos relacionando con festividades agrícolas, ¿no? No festejamos la Semana Santa porque es el nacimiento de la primavera o porque vamos a comenzar el ciclo agrícola en este año, ¿no? Porque no estamos condicionados porque si no sembramos, no comemos, ¿no? Vamos al mercado y compramos lo que necesitamos, ¿no? Entonces, estas fiestas y rituales agrícolas marcados por las estaciones también son otro tema de extrañeza respecto a nosotros. Incluso lo que percibimos con nuestros 5 sentidos está condicionado por la cultura, ¿no? La percepción de los olores, ¿no? Nosotros somos muy sensibles, nuestras narices son terriblemente sensibles a los olores. Imagínense estas ciudades antiguas donde la gente arroja sus orines y hace sus necesidades en la calle, ¿no? Las ciudades apestaban literalmente a mierda. Y esto la gente no lo olía, estaba acostumbrada a esos olores nauseabundos. Era parte de su cotidianidad, ¿no? Y para nosotros, esos olores son demasiado fuertes. Igual pasa con los sonidos, con los sabores, ¿no? Hay sociedades para las cuales son exquisitos los insectos, pero para nosotros, pues no son una comida muy agradable. Incluso la percepción de los colores cambia de una época a otra, ¿no? Recuerdan la anécdota de que los esquimales tienen 20 y tantas palabras para blanco, ¿no? Nosotros tenemos una. La expresión de los sentimientos también forma parte de este condicionamiento cultural. Por ejemplo, el amor y sus demostraciones, ¿no? Besarse en la boca, por ejemplo, en una pareja, es algo muy, muy reciente como un signo de amor, ¿no? Vamos a ver, esto antes tenía que ver con el vasallaje, por ejemplo, ¿no? El besarse en público, esto es algo que no era concebible, o tener demostraciones afectivas, incluso entre las parejas en público, no era muy bien visto en muchas sociedades. Las concepciones sobre la belleza física de los humanos también han cambiado de una época a otra. Las demostraciones de júbilo, como aplaudir o frotarse las manos, no son universales. Les muestro estas dos imágenes para que veamos cómo cambian los valores, incluso en épocas muy cercanas. En el cuadro de la izquierda están Adán y Eva en el paraíso. Eva ya trae la manzana, ¿no? Y se fijan aquí cómo Adán y Eva están representados con cuerpos, pues, muy cercanos a nuestra percepción de la belleza humana, ¿no? Estos cuerpos están idealizados, claro, a partir de la belleza clásica grecolatina. Pero vean, no mucho tiempo después, estamos a 60, 70 años después, cómo la percepción de la belleza ha cambiado. Pedro Pablo Rubens está representando a Venus y a Marte como dos personajes pues, robustos, ¿no? Recuerdan las famosas mujeres rollizas que pinta Rubens, ¿no? Muchas de ellas celulíticas, ¿no? Y para Rubens eran bellísimas, ¿no? Esta concepción que cambia de una época a otra sobre lo que es la belleza
femenina o masculina, pues nos muestra la relatividad de estos valores, ¿no? Vean, por ejemplo, es muy claro aquí cómo tanto Adán como Marte le están tomando el pecho a Venus, dándole al pecho un sentido erótico, ¿no? Pero esto es también muy reciente en esta época, ¿no? En la Edad Media, mostrar el pecho era un símbolo de lactancia, ¿no? No era un símbolo erótico. El pecho era algo, el pecho femenino era tan erótico como un envase Tetra Pak para nosotros, ¿no? Era más erótico el tobillo, ¿no? Mostrar el tobillo era, bueno, el descaro, ¿no? Entonces, tenemos cómo nuestras percepciones están cambiando de una época a otra, ¿no? Tiene un ejemplo aquí muy claramente de el ósculo, ¿no? Los señores feudales y sus vasallos sellaban el pacto vasallático con un beso en la boca. El beso en la boca no tenía nada que ver con lo erótico, ¿no? Era un acto por el cual se unían el señor y el vasallo en una unión y fidelidad que no debía ser rota por ningún tipo de presión, ¿no? El vasallo juraba fidelidad a su señor y juraba obedecerlo y siempre ocuparse de su bienestar. Y el señor hacía lo mismo con el vasallo, ¿no? De tal forma que el beso en la boca no tenía sentido erótico y ese sentido lo tomó mucho después, ¿no? En la otra escena estamos en una pintura sobre un libro que muestra a Cristo abrazando a la iglesia, ¿no? El tema de la fidelidad conyugal, ¿no? Que en las metáforas medievales, Cristo y la iglesia son marido y mujer, ¿no? Y por eso aquí aparecen como en una escena, digamos, de abrazo, ¿no? Una escena de intimidad, pero esta fidelidad conyugal fue impuesta por la iglesia a hombres y mujeres frente a sociedades que consideraban que solo las mujeres debían ser fieles, ¿no? Si los hombres no eran, no tenían la obligación de la fidelidad, ¿no? La fidelidad femenina era sobre todo marcada porque por ella se garantizaba la legitimidad de los hijos, ¿no? Y esto nos habla entonces de cambios muy profundos en cuanto a la mentalidad sobre las relaciones de pareja, ¿no? El hombre podía tener una mujer legítima y muchas concubinas, las mujeres nunca. Es un error común considerar que nuestra forma de medir el tiempo ha sido la misma a lo largo de la historia y en toda la civilización, ¿no? El tiempo transcurre, ¿no? El tiempo que transcurre, pues debía ser igual para todo. Esto es falso, ¿no? El tiempo, y no solamente su medición, sino su percepción, la concepción que se tiene del tiempo, es un fenómeno cultural, ¿sí? Para nosotros es algo cotidiano situarnos como personas viviendo en el siglo XXI, ¿no? Antes del siglo XVIII, nadie, ni siquiera los monjes o las personas cultas, se situaba en un siglo. Nadie decía, yo vivo en el siglo sexto o yo vivo en el siglo XV, ¿sí? O sea, a partir del siglo de las luces, ¿sí? El siglo XVIII, que comenzamos a hablar de siglos como parte de nuestras concepciones del tiempo, ¿no? Localizarnos en el año solar 2023 es también una forma de medir el tiempo que se inventó en el siglo VI después de Cristo, cuando Dionisio el Exiguo, un monje que vivía en Roma, comenzó a hacer un cálculo de cuándo habría nacido Cristo y a partir de ese año cero contar los años de, los años en los que se estaba viviendo, ¿no? Sí, este cómputo parece ser fue erróneo, ¿no? Y de hecho ahora sabemos que Jesús nació 3 años antes de Cristo, ¿no? Por eso contar los años del 2023 es una falacia, es una convención, ¿sí? Pero no fue sino hasta la época de Carlomagno que el cómputo de los años, el siglo IX después de Cristo, que el cómputo de los años comenzó a hacerse extensivo. Y solamente para los monjes, para los obispos, es decir, para aquellas personas que tenían acceso a la escritura. Los campesinos seguían viviendo
En el Neolítico seguían contando sus tiempos a partir de los tiempos cíclicos, ¿no? Dividir el año en 12 meses es un fenómeno que se dio a partir de Roma y que heredamos en Occidente. Contar dentro de esos meses semanas de 7 días, ¿no? Medir el tiempo diario en horas, minutos y segundos. Todos esos son procesos históricos que se han ido dando a lo largo del tiempo en Occidente, ¿no? La medición del tiempo responde entonces a las necesidades de cada época, ¿no? Sin embargo, el tiempo y el espacio es algo fundamental para nuestra vida cotidiana. El espacio es algo estable, seguro, permanente. Podemos incluso modificarlo y transformarlo, pero finalmente el espacio, pues, ciertamente no cambia, ¿no? Cuando nos dormimos en nuestras camas y despertamos al día siguiente, siempre estamos en el mismo espacio y se nos da seguridad. Despertamos en la misma casa, en la misma ciudad, no se ha movido nada, ¿no? El tiempo, en cambio, es algo impredecible. No lo podemos modificar, no lo podemos cambiar ni modelar, se nos impone y su transcurrir nos lleva irremediablemente a la muerte. Por eso, el ser humano ha intentado controlar el tiempo a partir de su medición, ¿no? La creación de calendarios, ciclos, no tiene solo la utilidad de organizar las labores, también una manera de, pues, darnos una cierta estabilidad dentro de esto que es incontrolable, que es el paso del tiempo, ¿sí? Es por esto que a lo largo de la historia humana pues han surgido diferentes calendarios, ¿no? Y los calendarios se han construido, digamos, a partir de pues nuestros dos grandes astros que iluminan el día y la noche, es el Sol y la Luna, ¿no? Todos los pueblos que veneran al Sol hicieron observaciones sobre sus movimientos en los solsticios y los equinoccios, ¿no? Se dieron cuenta de que en primavera el sol salía en una parte del horizonte y se ocultaba en otra, en verano, en otoño, en invierno, cambiaban estos lugares de salida y puesta del sol. Y a partir de esas observaciones comenzaron a crearse los calendarios solares de 365 días, ¿sí? Ya los egipcios habían descubierto que el calendario, el año solar y el año astronómico serán un poquito distintos. Y de hecho, el año no solamente tenía 365 días, sino había unas cuantas horas de más, ¿no? Los romanos crearon así este año bisiesto, ¿no? Es decir, cada 4 años hay que acumular esos cuartos de día para juntar un día completo y anotarlo en el cuarto año. Por eso tenemos un día después del 28 de febrero cada 4 años. Muchos pueblos también celebran algunas fiestas a partir del calendario lunar, ¿no? Aunque los meses lunares son de 29,5 días y cada determinado tiempo hay que añadir un mes lunar más para que se correspondan los calendarios solar y lunar, ¿no? Pero, por ejemplo, los calendarios judíos, ¿no? Este año, ¿no? El calendario judío acaban de hacer su fiesta del Yom Kippur, ¿no? El día del perdón, y del Rosh Hashanah. Tenemos el calendario azteca, el llamado calendario azteca, un ejemplo del calendario chino, ¿no? Entonces, nuestra experiencia cotidiana es que el sol sale y se mete en una determinada parte del horizonte, y esto marca también, pues, muchas de nuestras actividades cotidianas. Por eso, hasta que los científicos descubrieron que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra giraba alrededor del Sol, tardó muchísimo tiempo en aceptarse esto, porque nuestra experiencia cotidiana nos decía todo lo contrario, ¿no? Tiene aquí un cuadro muy interesante del siglo XVI, ¿no? Donde está la nieve en el centro, pero aunque es un cuadro cristiano, digamos, están utilizando los 7 planetas que son finalmente los días de la semana. Estos 7 planetas, supuestamente que giran alrededor de la Tierra,
¿no? Están también a ello dedicados los días de la semana, ¿no? El primer día, el día del sol, ¿no? Que todavía en inglés se llama Sunday, ¿no? El día del sol, ¿no? El segundo día es el día de la luna, ¿no? El Monday, ¿no? Lo llamamos lunes, ¿no? Claramente asociándolo con luna, y es el día dedicado a la diosa Diana, que es la diosa de la luna. El tercero, llamado martes, por el dios Marte, ¿no? Que es el dios Thor entre los pueblos germánicos. El cuarto es Mercurio, miércoles, ¿no? El quinto es Jove, Júpiter, jueves. El sexto es Venus, ¿no? La diosa del amor, ¿no? Es el viernes. Y el séptimo estaba dedicado al dios Saturno, que sería el planeta, el último planeta de los planetas conocidos en ese momento. Estos 7 planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Según las concepciones primitivas, ¿no? Tienen a Júpiter, ¿no? Sobre el águila, que es el jueves, ¿no? Tienen a Saturno, que devoraba a sus hijos, en fin. Estas concepciones del tiempo que seguimos usando cambiaron, o mejor dicho, fueron adaptadas por el cristianismo y por el judaísmo. Recuerdan que el judaísmo llamó al día de Saturno Shabbat, el sábado, ¿no? Como día de descanso, y los cristianos tomaron el día del sol como el día del Señor, ¿no? El dies Dominus, ¿no? El día del Señor, ¿no? E introdujeron que ese día se debía descansar, ¿no? El descanso sabatino o dominical son invenciones de la cultura judeocristiana, ¿no? Es decir, antes de la imposición del cristianismo, pues obviamente no había un día de descanso obligatorio. La historia, como se hacía hasta mediados del siglo XX, ¿no? Sobre todo esta historia que estaba marcada por la visión marxista, ¿no? Consideraba que lo que mueve la historia es la economía, ¿no? Es decir, nuestra más fundamental y primigenia necesidad es comer, ¿no? Sin comer nos morimos. Entonces, el obtener comida y todo lo que está alrededor del obtener comida, ¿no? Las tecnologías, la movilidad, ¿no? Todo eso está condicionando la forma como los seres humanos obtenemos esos productos, está condicionando la economía. Y por lo tanto, la economía condiciona todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto las sociedades, a diferencia de clases, por ejemplo, la política, ¿no? Que se mueve por intereses económicos, y incluso hasta lo que los marxistas llamaban eh, eh, la cultura, que es una supra, un elemento supraeconómico, ¿no? E incluso la cultura estaba condicionada por la economía, ¿no? Es claro que es cierto, el ser humano es un homo faber, es el hombre que fabrica objetos y que utiliza todo esto para obtener alimento y para dominar al otro, o para hacer que el otro trabaje para mí, o para realizar actividades comerciales e incluso las guerras, ¿no? Sin embargo, ahora sabemos que el ser humano es algo más que comida, el ser humano es algo más que economía, ¿no? El ser humano es un homo symbolicus, es un ser que está continuamente utilizando metáforas, está creando relatos ficcionales, está creando símbolos, valores, normas, algo invisible. Y todo eso, el lenguaje, la comunicación discursiva, la comunicación no verbal, la fiesta, el juego, la música, la danza, ¿no? Todos los relatos ficcionales, los símbolos, los valores, las normas,
todo esto que está condicionado por la religión es tan importante como la economía, e incluso muy a menudo condiciona la economía, ¿sí? Muchas veces unas sociedades que explotan ciertamente a sus siervos, a sus esclavos, están construyendo templos, tumbas que van a permanecer hasta nuestros días. Y esta creación de estas tumbas, templos, objetos que el ser humano crea como un homo symbolicus para la historia cultural, es tan importante como la economía. Y la misma economía forma parte de la historia cultural. Tienen aquí dos ejemplos, ¿no? El hombre que está sacando con su arado productos de la tierra, y abajo la percepción de la iglesia como una matrona que está alimentando con sus pechos a dos personajes que son los profetas Elías e Isaías, ¿no? Los profetas representando a la humanidad amamantada por la iglesia, ¿no? Esta visión simbólica de la iglesia, ¿no? La iglesia como la madre iglesia, es una visión que condicionó muchos comportamientos e incluso provocó muchos cambios económicos, ¿no? Estamos en esta percepción que se tiene del ser humano, un ser humano que solo fabrica objetos con finalidades económicas, o un ser humano que idea mundos imaginarios para poder no solamente relacionarse entre sí, sino también para poder sobrevivir en un mundo en el que está continuamente presente el hambre, la muerte, la enfermedad, ¿no? Y que de alguna forma este mundo ficticio que se crea, este mundo de dioses, este mundo de símbolos, le está ayudando a sobrevivir incluso mucho más eficientemente que el solo conseguir alimento. Esto nos permite entender entonces de qué se trata estudiar la historia de la vida cotidiana, ¿no? La historia de la vida cotidiana es una historia social y es una historia cultural, ¿no? Vamos a ver ciertamente la historia de la vida cotidiana se dedica a la cultura material, ¿no? Lo que hemos llamado la cultura material, es decir, la casa, el vestido, la comida, el transporte, ¿no? Es a lo que le apuestan muchos de los relatos pseudohistóricos de los que hemos hablado, ¿no? Obviamente, Cleopatra no usaba anteojos, ¿no? Porque no estaban, los anteojos no se habían inventado, ¿no? Y no va a estar vestida como una cortesana del siglo XVIII. Pero esta cultura material no es lo único que nos interesa para estudiar la vida cotidiana, porque no es lo único de la vida cotidiana, ¿no? Ciertamente la casa, el vestido, la comida y el transporte están condicionados por la economía, pero los seres humanos también vivimos dentro de ámbitos institucionales inmateriales, ¿no? Los individuos se mueven dentro de estas relaciones intersubjetivas, en una familia, en un ámbito laboral, en un ámbito religioso, están sujetas al poder, están condicionados por la guerra, ¿no? Todas esas instituciones, familia, trabajo, religión, poder, guerra, son instituciones donde se mueven los individuos, son instituciones totalmente abstractas, ¿no? Pero se hacen visibles, y se hacen visibles a través de la representación. Esto es importantísimo para estas sociedades, ¿no? Desnudos, todos somos iguales. Pero si un señor se pone una corona en la cabeza, vive en un palacio, se viste de una determinada forma, sale de su palacio en un carruaje lujosísimo, se llena de joyas, entonces eso es una representación de la monarquía, del monarca, hace que ese personaje pase de ser un ser humano común y corriente a ser el rey, ¿no?
es decir, el representante del poder, ¿no? Esto es muy importante en la vida cotidiana porque muchas veces la cultura material está condicionada por esas circunstancias institucionales, ¿sí? El vestido es una clara muestra de ello, ¿no? Hay códigos de vestimenta para los nobles y para los plebeyos. En la época romana solamente podían vestirse con el rubrum, es decir, con el color rojo, este color que era propio de los emperadores. Solamente las familias imperiales podían vestirse con este color, ¿no? Y tenemos así en prácticamente todas las civilizaciones los códigos de vestimenta son esta segunda piel que tenemos los humanos para mostrarnos hacia los demás y mostrar situaciones de estatus y de poder, ¿no? Y eso tiene que ver con el tercer elemento de la vida cotidiana, esos espacios invisibles, ¿no? Que son los que generan prácticas, ¿no? Son los espacios relacionados con los sentimientos, los valores, los símbolos, las creencias. Que me inscribí a un diplomado. Perdón, estos espacios invisibles, los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Son espacios que solamente podemos descubrir a partir de estudiar, como vamos a ver al final, una serie de testimonios que nos muestran cómo sentían estos seres que habitaban en esos espacios anteriores al siglo XVIII, al siglo XVII. ¿Sí? Sentimientos como el amor, el miedo, ¿no? La ira, ¿no? Estos sentimientos se manifestaban de muy diferentes formas, ¿no? Los valores, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo bello y qué es lo feo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Los valores también cambian de una época a otra y están condicionados muchas veces también por esos ámbitos institucionales, ¿no? No se exige lo mismo a una mujer noble que a una mujer plebeya. No se exige lo mismo a un clérigo que a un laico. ¿Sí? El mundo de los símbolos también es un mundo sumamente complejo y sumamente cambiante de una sociedad a otra. Un chino vería en la serpiente, en el dragón, un símbolo celeste, ¿no? En cambio, un cristiano va a ver en el dragón el símbolo de Satanás, el símbolo demoníaco, ¿no? Es decir, los símbolos también son parte de esta vida cotidiana y cómo percibimos esos símbolos está condicionado por la cultura. Igual pasa con las creencias religiosas o con cualquier tipo de creencias, ¿no? Y una parte fundamental de la vida cotidiana es el lenguaje, ¿no? La forma de comunicarnos, ¿no? Las lenguas del planeta condicionan las percepciones del mundo, ¿no? Es decir, cuando tenemos sociedades como las sociedades del Ártico, ¿no? Que tienen 20 palabras para blanco, ¿no? Estamos considerando no solamente el blanco como parte de su lenguaje, sino toda una concepción influida por su entorno, ¿no? El lenguaje está condicionando nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Incluso el lenguaje no solamente es el lenguaje verbal, ¿no? Hay una gran cantidad de comunicación que se hace a partir del lenguaje no verbal, de signos, de gestos, ¿no? Y esos gestos también cambian de una sociedad a otra, ¿no? Eructar, por ejemplo, después de comer, para nosotros es un acto de mal gusto. En cambio, para las sociedades musulmanas es perfectamente normal e incluso aconsejable, porque el eructo es una señal de que me está gustando la comida, ¿no? Entonces, tenemos como estas sociedades están marcando una serie de pautas, ¿no? De cómo se debe vivir, y esas pautas se aprenden desde la infancia, ¿no? Les puse aquí algunos ejemplos de lo que nos ha quedado de la prehistoria.
de los hombres prehistóricos, de las mujeres prehistóricas, solamente nos quedan estos restos, ¿no? No tienen escritura, ¿no? No tienen ningún tipo de representación, digamos, más allá de los objetos que sirven para la magia, ¿no? Estos objetos no están reflejando para nada o no quieren reflejar la vida cotidiana, ¿no? Cuando los hombres prehistóricos pintaron las cuevas de Altamira, por ejemplo, no estaban pensando, voy a dejarle estas cuevas pintadas para que los seres humanos dentro de 30, 40 siglos, ¿no? Las vean, ¿no? Ellos tienen algo muy inmediato, ¿no? Quiero cazar al búfalo, quiero cazar al mamut, y solamente lo puedo cazar a partir de un acto mágico. Pintar en la cueva al mamut, ponerle un nombre, mumú, ¿no? Pintar al mamut con grasa de ese animal y cazarlo simbólicamente, me va a dar acceso a la cacería de ese animal. Ese animal va a ser cazado en un acto mágico antes de ser cazado en un acto real, ¿no? Esto nos muestra un aspecto de la vida cotidiana de estos hombres de la prehistoria, pero no más, ¿no? No sabemos cómo sentían, qué creían, no sabemos cómo percibían el mundo, ¿no? Sabemos ciertamente que había un mundo lleno de magia, ¿no? Se encontró, por ejemplo, esta pequeña figura que es una de las primeras figuras, tiene 40.000 años, las primeras figuras de las que tenemos noticia fabricaron los seres humanos. Es una leona, una figura de un animal felino humanizado, ¿no? Es decir, estamos ante un concepto muy sofisticado de lo que es la fusión entre el hombre y la naturaleza. Pero esto solo lo podemos intuir. Y lo podemos intuir a partir de sociedades primitivas que viven todavía entre nosotros y que viven todavía en este mundo mágico, ¿sí? La diosa madre, la Venus famosa, ¿no? Estas diosas madres de fertilidad con enormes senos, ¿no? Que son el símbolo de la alimentación, ¿no? Mujeres con una extraordinaria redondez, ¿no? Que están mostrando incluso su sexo, eran más bien figuras de fertilidad, ¿no? Figuras posiblemente utilizadas para pedir fertilidad, aunque no sabemos de qué forma. Algo comienza a cambiar cuando tenemos ya registros escritos, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, que va a ser objeto de la sesión próxima, ¿no? No solamente tenemos registros de una gran cantidad de textos que se pudieron traducir a partir del descubrimiento, recuerda, de la famosa piedra Rosetta, sino que además los egipcios acostumbraban dejar pequeñas maquetas en las tumbas en la creencia de que en el más allá esas maquetas iban a convertirse en los espacios donde iban a habitar en el más allá, muy parecidos a los espacios del más acá. Pues tenemos unas preciosas maquetas que nos hablan de vida cotidiana, aunque su finalidad es mágica, nos hablan de la vida cotidiana de los egipcios, ¿no? De sus embarcaciones, de sus ganados, de sus casas, de sus prácticas. En Mesopotamia también nos quedan algunos restos de estos objetos, ¿no? De cultura material, como por ejemplo los estandartes, ¿no? El estandarte de Ur, que se llama, que nos hablan de la guerra, las prácticas guerreras, ¿no? Que obviamente es lo que mejor conocemos, ¿no? También tenemos muchas muestras de sus divinidades, podemos reconstruir cómo eran sus templos, los templos donde se esperaba que los dioses se alojaran, ¿no? En la tierra, en estos espacios, ¿no? Muy altos, porque los dioses siempre están arriba, ¿no? Los transportes también, en estos aspectos de la vida cotidiana, pues han quedado plasmados en muchas obras de arte, ¿no? Y muchas veces estas obras de arte nos están mostrando aspectos de la vida cotidiana en relación con
espacios mortuorios, por ejemplo, con tumbas, ¿no? Muchos barcos vikingos se han encontrado casi intactos gracias a que los vikingos tenían la costumbre de enterrarse con sus barcos, ¿no? Algunos elementos de la vida cotidiana en Roma, estos barcos, estos carruajes cargando personajes, todo esto nos queda en espacios de tumbas, ¿no? Y también tenemos aquí, por ejemplo, los caravanserai, ¿no? En este precioso libro miniado, libro ilustrado, que nos muestra cómo los musulmanes se transportaban en camellos y cada determinado espacio tenían una especie de hospedería que se llamaban los caravanserai, para que las caravanas pudieran abastecerse de agua, comida para sus bestias, descansar en la noche, protegerse de las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces tenemos muchos elementos de la vida cotidiana, nos los transmiten estos objetos, estos espacios, estos obras de arte, ¿no? La comida es otro de los grandes temas de la vida cotidiana, de la cultura material, ¿no? Aquí algunos de los ejemplos de los productos americanos que llegaron a Europa y que transformaron la alimentación en el mundo europeo, ¿no? La papa peruana, los tomates, el cacao, el maíz, el tabaco, son productos que transformaron el mundo europeo y asiático, el Chile, ¿no? A partir del descubrimiento de América, ¿no? La alimentación es lo menos permeable a los cambios, es lo más conservador que hay, ¿no? Solamente las hambrunas motivan transformaciones en los hábitos alimenticios. Un claro ejemplo es la papa, ¿no? A pesar de que la papa se descubrió con el descubrimiento del Imperio Incaico en el siglo XVI, no se extendió en Europa, sino hasta las grandes hambrunas que se dieron en el siglo XIX, ¿no? Cuando pues el trigo, el centeno, la cebada se podrían y no alimentaban, o grandes hambrunas comenzaron a comerse las papas que habían llegado de América, ¿no? Y se convirtió en un alimento básico. Ahora no se puede pensar la comida europea sin papas, ¿verdad? Los alemanes o las pommes frites francesas, ¿no? No podemos ya concebir Europa sin las papas, pero es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Igual pasa con los jitomates, ¿no? Que se llaman pomodoro en italiano. El pomodoro significa la manzana de oro, ¿no? Y que los italianos no recuerdan que les vino de México, ¿no? O el cacao, que se popularizó, la idea del chocolate no se popularizó en el siglo XVI ni en el XVII, fue hasta fines del XVII y en el XVIII que comenzó a popularizarse el chocolate como una golosina, digamos, ¿sí? Y el maíz apenas muy en el siglo XX, ¿no? El maíz era utilizado en muchas culturas europeas para alimentar a los animales, ¿no? Incluso en Italia es el más grano turco, porque les vino no de América, sino entró por África. En África sí fue muy utilizado por las grandes hambrunas que había, es una gramínea muy fácil de cultivar y que llegó curiosamente a Italia desde el otro lado, ¿no? Siendo un producto americano, ¿no? En Italia todavía, en algunas sociedades se consume como polenta, ¿no? Pero hasta muy entrado el siglo XX comenzó a ser alimento humano, ¿no? Es decir, estamos entonces ante procesos que son muy lentos, ¿no? Como hemos visto. Otro de los grandes temas de la vida cotidiana es la esclavitud, ¿no? Siempre ha existido las sociedades desde que comenzaron a hacer guerra, ¿no? Unas sociedades con otras, el cautiverio de esclavos fue parte de los botines de guerra, y vemos aquí, por ejemplo, la conquista de Egipto por los asirios, ¿no? Están capturando esclavos, y tenemos la esclavitud africana en Europa, ¿no? Desde fechas bastante tempranas, el siglo XIV, bueno, de la época romana, digamos, ya hay esclavos africanos en Europa, pero este es un ejemplo de un esclavo ya en Portugal, ya en el siglo XV, ¿no?
Hablamos también de los espacios institucionales, ¿no? Cómo condiciona la vida cotidiana la familia, ¿no? Las edades, los sexos, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? El matrimonio como una institución, todas las civilizaciones existe, ¿no? Como una institución para sacralizar la unión de los sexos y la procreación. Pero obviamente el matrimonio es visto, según las diferentes sociedades, de manera muy distinta. De hecho, en el cristianismo, el matrimonio como sacramento no se crea sino hasta el siglo XII, muy tardíamente, ¿no? Y en esta escena donde se casan José y María, lo que está representándose no es el matrimonio real de José y María, sino un matrimonio del siglo XV. Ritos de paso, como tenemos la celebración del Bar Mishvah, una ceremonia de el paso de la infancia a la adolescencia por parte de los jóvenes judíos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo, una anciana contándole a unos niños cuentos de brujas, ¿no? Estamos entonces ante una serie de elementos que nos hablan de roles, los roles que tienen mujeres y hombres, los roles que tienen los niños, los adultos y los ancianos, ¿no? Nosotros tenemos una forma de percibir la edad humana a partir de una gran cantidad de divisiones, ¿no? Tenemos el niño, el adolescente, el joven, el adulto mayor, el anciano, ¿no? En aquella época, piensen que hasta prácticamente el siglo XVI, XVII, ¿no? Los seres humanos vivían vidas muy cortas, ¿no? Es decir, ser una persona de 50, 60 años sería un venerable anciano, ¿no? Porque las mujeres morían en el parto. Muchas mujeres morían en parto y en los cuentos infantiles por eso aparecen tantas veces las madrastras, ¿no? Porque la nueva esposa lo que quería era deshacerse de los hijos de la difunta, ¿no? Recuerdan el cuento de Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? El hecho de que existan tantas madrastras en los cuentos infantiles es una muestra de que era muy común que estas mujeres, las nuevas esposas, ¿no? Aparecieran como las malas. También tenemos en muchos de estas narraciones, ¿no? Como los niños llegan a la edad adulta, a los 12, 13 años. Cuando se es maduro sexualmente, se es ya un adulto, ¿no? Los matrimonios de niñitas de 12, 13 años con jovencitos de 14, 15 eran lo más común, ¿no? Ahora nos parece monstruoso, en aquella época no lo era, ¿no? Es decir, estamos entonces ante sociedades donde los rituales de paso son fundamentales porque marcan las tres grandes etapas de la vida, ¿sí? Los trabajos que cada una de esas edades tiene están condicionados también por esta conceptualización de lo que son las edades y lo que son los roles de los géneros, ¿sí? Puse ahí también una escena de un parto, ¿no? Escena medieval. Las parteras eran fundamentales en estas sociedades donde los médicos no se hacían cargo de este tipo de, digamos, de quehaceres, ¿no? De traer nuevos seres al mundo, ¿no? Las parteras son fundamentales en estas, digamos, en estas narraciones de vida cotidiana, ¿no? Las familias son familias extensas, ¿no? Grupos clánicos, como nos lo muestra esta escena del siglo XIX, curiosamente, que pintó Fernán Colmón, Caín y su tribu, ¿no? Recuerdan, Caín, después de matar a Abel, ¿no? Tuvo que huir, y ahí lo tienen, anciano, ¿no? Con su esposa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ¿no? Todos caminando como tribu, ¿no? Las familias extensas, ¿no? Que iban, pues, nomádicos, que iban buscando alimentos a lo largo de los territorios, ¿no? Algo fundamental en la vida cotidiana, hemos visto, no solamente es la vida material,
o los espacios donde nos movemos desde el punto de vista institucional, ¿no? Sino también los sistemas simbólicos, ¿no? Los sistemas simbólicos son básicos, desde la lengua, que está llena de metáforas y símbolos, hasta el mundo de la religión, ¿no? Influye en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? En el cristianismo, pues es clarísimo que los sacramentos están marcando las etapas de la vida, ¿no? Están marcando el nacimiento, la reproducción, el matrimonio y la muerte. También la religión influye en la moral y en las creencias, ¿no? Cuando se nos muestra un Dios rey y padre, esto está modelando nuestra forma de percibir la sociedad, una sociedad patriarcal, ¿no? Con un monarca al cual se le debe obedecer, porque Dios es un monarca y el cielo es igual a la tierra, ¿no? El manejo del dinero, las cosmovisiones, los valores éticos, estéticos, jurídicos, todo esto está condicionado por la religión y todo se transmite por medio de las historias de los santos y las santas, ¿no? Cuando los hombres y mujeres de la Edad Media escuchaban en el sermón dominical la historia de San Roque, ¿no? Tienen aquí ustedes a la derecha, ¿no? Este hombre que fue, sufrió una terrible enfermedad de llagas, ¿no? Un perro le traía de comer, ¿no? Y este San Roque se convirtió en el patrono, obviamente, de las enfermedades de la lepra, de las enfermedades de la piel, ¿no? Aquí estamos hablando de una serie de valores, ¿no? Muchas prácticas están relacionadas con pedirle a San Roque la salud, cargar una reliquia o un objeto relacionado con San Roque, y muchos hospitales estaban dedicados a San Roque, ¿no? Tenemos en la parte de la izquierda una representación de Santiago Matamoros, ¿no? Y esto estamos hablando de valores como la guerra contra el musulmán, ¿no? La guerra contra el musulmán como una guerra santa, ¿no? Donde el mismo apóstol bajaba del cielo montado a caballo para matar musulmanes y apoyar a los ejércitos cristianos. Estos valores de violencia, una sociedad sumamente violenta, están vinculados también con lo que vive la gente cotidianamente, ¿no? Sociedades que continuamente eran invadidas, ¿no? Tanto por los cristianos como por los musulmanes, y que tenían que vivir su cotidianidad a partir de esta violencia, ¿no? Por esto muchos valores cristianos como el perdón al enemigo o el si te dan una bofetada en una mejilla por la otra, pues no eran practicables en sociedades donde la violencia estaba presente, ¿no? En la parte de abajo tenemos la vida de Santa Gertrudis. Santa Gertrudis era una santa monja benedictina del siglo XIII que tenía visiones y en una de esas visiones intercambiaba su corazón con Cristo, ¿no? Aquí la tienen con el corazón en la mano. Este modelo de que en el corazón se encuentra el sentimiento, esto es una invención de las monjas del siglo XII, del siglo XIII, ¿no? Y llega hasta nuestros días, ¿no? Todavía seguimos diciendo, te quiero con todo mi corazón, ¿no? Antes que las monjas inventaran que en el corazón está el sentimiento, las sociedades anteriores no tenían este concepto, ¿no? Igual pasa en el mundo jerárquico que se nos muestra en el siguiente cuadro, donde Dios Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están coronando a la Virgen María, ¿no? Este cuadro es muy claro de cómo se visualiza el mundo en forma jerárquica, ¿no? Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en un esquema monárquico, ¿no? Que son monarcas. Incluso Cristo tiene una corona y la Virgen tiene una corona. Esto significa que el cielo es como la tierra, ¿sí? Y que quien obedece al rey está obedeciendo a Dios. Y después los santos que están ahí representados en círculos son los círculos en los cuales se concibe, está construido el cielo. Y se fijan, en la parte de hasta arriba están los ángeles y los apóstoles,
después están la parte de abajo los monjes, los obispos, y hasta abajo están las mujeres, ¿no? Es una sociedad donde las mujeres ocupan el estatus más bajo de la sociedad, siempre dependiente de el varón. La misma Virgen María es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Las únicas funciones que pueden tener las mujeres es estar supeditadas a una figura patriarcal. Las prácticas religiosas están condicionando todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Ya, por ejemplo, en la parte de acá está la peregrinación que se hacía a la tumba de San Martín en Tours, ¿no? Ahí está la tumba de San Martín, el obispo de Tours, que recuerdan antes el obispo había sido un caballero, y la escena de San Martín Caballero, que todos las hemos visto, ¿no? Que es un caballero que está cortando su capa para dársela a Cristo, ¿no? Esa escena de la capa que se corta para dársela al pobre, que era Cristo, es una escena que marcó todas las visiones que se tenían de lo que debía ser el buen caballero, es decir, la caridad hacia el pobre, ¿no? Ese es un valor que se está implementando, ¿no? E incluso la palabra capilla, que usamos para cualquier pequeña iglesia, está relacionada con este espacio. Es decir, la capilla era la capa de San Martín que se guardaba en este pequeño espacio que estaba cercano a la tumba de San Martín en Tours, ¿no? Y la palabra chapelle, capela, todas las palabras que tenemos en todas las lenguas europeas están refiriéndose a la capa de San Martín. Tenemos también aquí fiestas, ¿no? Las fiestas, la representación del Corpus Christi en Cusco en el siglo XVII, con los riquísimos trajes de la nobleza indígena de Cusco, ¿no? Y los santos patronos, ¿no? Estas fiestas estaban marcando año con año la gran festividad del cuerpo de Cristo, ¿no? O los flagelantes, el uso de personas que se azotaban para pedir a Dios perdón durante las epidemias, ¿no? Formaba parte de los rituales de las fiestas durante toda la Edad Media e incluso en los países católicos muy avanzada la Edad Moderna, ¿no? También en el siglo XVIII, en México, en Perú, seguían usándose esas prácticas y aún hasta hoy en día, en la Semana Santa, en algunas comunidades como Tasco y otros lugares, se siguen usando este tipo de prácticas que son parte de las prácticas que vienen desde la Edad Media, ¿no? Las fiestas sacralizan el espacio y el tiempo, los tiempos cíclicos, ¿no? Vamos a ver, estos espacios y tiempos cíclicos son fundamentales para entender el proceso de la vida cotidiana, sobre todo la vida cotidiana anual, ¿no? Y tenemos arriba una ceremonia de enterramiento que forma parte también de estos rituales que la Iglesia ha impuesto y que están muy vinculados con la vida y la muerte, ¿no? El cristianismo marcó este tiempo cósmico, ¿no? Pero también el tiempo cotidiano, ¿no? El cristianismo, recuerdan, marcó un año cero, el nacimiento de Cristo, ¿no? Y a partir de ahí comenzó el año 1, 2, 3, 4, después de Cristo, que es la forma como seguimos contando el tiempo hasta nuestros días, ¿sí? Pero esta forma de contar el tiempo, que tenía que ver con un génesis, es decir, una creación y un pecado de Adán y Eva, con lo que se comienza la historia humana, con la maldición de Dios por la desobediencia, ¿no? Y un apocalipsis, es decir, el final de los tiempos, cuando vendrá la gran prostituta y vendrán los 4 jinetes y se destruirá el mundo, y el juicio final finalmente terminará con la tierra y con sus habitantes, ¿no? Y estos pasarán al cielo o al infierno, ¿no? Esta visión cósmica, esta visión lineal ascendente, contrasta con el tiempo cíclico de los campesinos, ¿no? Sociedades campesinas que fueron prácticamente las sociedades
hasta el siglo XX, ¿no? Es decir, el hecho de que el urbanismo haya invadido prácticamente el planeta como una de las formas de vida más comunes, ¿sí? Es algo muy reciente, ¿no? Las ciudades han existido durante mucho tiempo, pero eran núcleos muy reducidos y únicamente el 0.5% de la población vivía en las ciudades, ¿no? El 99.5% de la población era una población campesina y muchos de esos campesinos vivían todavía su vida cotidiana como la vivían los campesinos del Neolítico, es decir, en la prehistoria, porque la vida cotidiana de los campesinos es algo que cambia muy lentamente. Los campesinos están acostumbrados al tiempo cíclico, al tiempo de las estaciones, a la destrucción y la renovación, ¿no? El cristianismo tuvo que adaptar su visión del tiempo lineal, que únicamente estaba percibido por los grandes sectores intelectuales, ¿no? Los monjes, los obispos, y al pueblo le mantuvo su visión temporal del tiempo cíclico, con las grandes fiestas cíclicas anuales que sustituyeron a las fiestas agrícolas, la Pascua, la Navidad, ¿no? La historia humana se vive como una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Podemos historizar los valores y los sentimientos, ¿no? Eso es muy interesante porque a partir de muy recientemente se está haciendo historia de los sentimientos. Los sentimientos es lo más difícil de historizar porque son intransferibles, ¿no? ¿Cómo podemos manifestar a través de la escritura qué sentimos? Amor, odio, placer, miedo, ¿no? Estos valores y los sentimientos se manifiestan de manera externa, ¿no? Y vamos a ver cómo a través de estos elementos externos, como la decoración corporal, la gestualidad, los objetos que muestran el poder, ¿no? Podemos definir algún tipo de valores y sentimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen una escena donde Dios Padre aparece con todos los símbolos relacionados con el poder imperial, ¿no? La espada, que significa el castigo, ¿no? El globo, que significa el poder sobre el universo, y la corona, que es el símbolo de la monarquía, ¿no? Aquí Dios se aparece como un juez, ¿no? Dios es una entidad abstracta, es una entidad incorpórea, ¿no? Pero el ser humano necesita representárselo y se lo representa como un anciano. Un campesino que veía una imagen así, se imaginaba a Dios como un anciano, ¿sí? Literalmente, y sus valores y sentimientos de sumisión, de dependencia, de relación, están muy vinculados con esta percepción que tiene de la divinidad, ¿no? Podemos definir, o podemos intuir cómo un campesino se podía sentir ante una imagen de un gran anciano rey, ¿no? Forzosamente tenía que mostrar sentimientos de sumisión. Y esos sentimientos de sumisión, ¿cómo se manifiestan? A partir de arrodillarse, inclinarse, ¿no? Y por eso, ante el rey, uno se inclina con una sola rodilla en el suelo, ante Dios con las dos rodillas, ¿no? Es un signo externo, ¿no? Que muestra sumisión, que muestra un valor de sumisión y un sentimiento de dependencia respecto a un ser superior, ¿no? Por ejemplo, ser tomado de los cabellos, ¿no? Esto es un signo universal. Aparece en Egipto, ¿no? Y aparece en el mundo náhuatl. Tenías un encomendero en el Códice de Kingsborough, ¿no? Agarrando por los cabellos a un indígena después de golpearlo, ¿no? Estos signos externos nos muestran de nuevo una serie de elementos que transcriben a partir de estos signos valores y sentimientos, ¿no? El adorno es otro de los vehículos de expresión que el hombre posee para mostrarse, ¿no? El adorno
comprende tatuajes, decoraciones de pelo, escarificaciones en el rostro, otras zonas del cuerpo, el atavío, ¿no? Cualquier forma de engalanamiento está relacionado con estatus, con edad, con sexo, ¿no? Es una acción simbólica, ¿no? Y cada sociedad sabe qué simbolizan esas deformaciones o esos objetos o esas transformaciones que se hacen en el rostro, ¿no? Los cambios en la moda se traducen a menudo en variaciones en las relaciones sociales, ¿no? El adorno depende de un gran número de factores socioculturales, ¿no? Estéticos, modestia, edad, condición conyugal, estatus, sexo, grupo social, ¿no? Los tatuajes, peinados, vestidos, deformaciones, adornos, joyas son signos de diferenciación social y sexual, ¿no? Y manifiestan valores y prácticas, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, la deformación del cuello, del labio, o las escarificaciones en el rostro. En muchas sociedades son signos de estatus, ¿no? Tenemos aquí una india cacica vestida con un montón de joyas antes de profesar como monja en el convento de Corpus Christi, ¿no? Estamos entonces ante un fenómeno que afecta a nuestro cuerpo, pero que está transmitiendo valores y también está transmitiendo sentimientos, ¿no? El rango, otro de los temas que son fundamentales en la vida cotidiana y que muestran situaciones de jerarquía, ¿no? De individuos o grupos, ¿no? Todas las culturas poseen, en alguna u otra escala, objetos o símbolos de rango, a una de las formas más elementales como es la de joven viejo, ¿no? La jerarquización más compleja de un grupo se denomina estratificación social, ¿no? Es decir, mostrar a los grupos en categorías, ¿no? En la Edad Media era el aristócrata, los nobles, los clérigos como una categoría social aparte y la plebe, ¿no? Es decir, la gente que no era ni noble ni clérigo, ¿no? Y claro, esos rangos representan acceso a bienes, a objetivos de estima social, propiedades, medios de producción, poder, privilegio, fortuna, ¿no? El rango se manifiesta con signos externos, inequívocos, ¿no? Por ejemplo, el vestido, ¿no? La estratificación, los rangos son virtualmente inexistentes en las sociedades igualitarias, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de las sociedades que todavía viven en comunas o en grupos clánicos, ¿no? En la que una economía excedente no hace posible la riqueza privada, ¿no? Que es una característica de estas sociedades complejas donde se dan estos signos de rango, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos en civilizaciones muy distantes, ¿no? El abanico, ¿no? El abanico es un signo masculino de poder en varias culturas, ¿no? Tenemos la cultura japonesa, por ejemplo, y abajo tenemos la cultura maya, ¿no? El que el abanico se haya convertido en un artículo femenino es un fenómeno muy tardío, es un fenómeno del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Literalmente las mujeres le expropiaron a los hombres el abanico como signo de estatus y, sin embargo, en las sociedades antiguas era un signo de poder y de prestigio para los hombres. Es un poco fuerte, me disculpo de ella, pero nos muestra los cambios de valores relacionados con las sociedades precristianas y postcristianas, ¿no? Tenemos en la parte de la derecha una figura de un falóforo. Es un personaje con un gran falo mostrando su miembro viril y esta figura estaba colocada en las puertas de las casas romanas. Se han descubierto estas figuras pintadas, por ejemplo, en Pompeya, ¿no? Nadie veía en esto algo pornográfico, ¿no? El órgano viril era un signo de fertilidad y la gente que ponía esta imagen en sus casas, lo único que estaba haciendo era solicitar a los dioses de la fertilidad que le dieran al hogar felicidad y prosperidad, ¿no? Pongan esto en la puerta de su casa y nos van a apedrear. ¿Qué ha pasado desde la época romana donde esto no era visto con cargas morales? Y sí en nuestra sociedad.
ha pasado el cristianismo. Vean, por ejemplo, en la narración de Adán y Eva cubriéndose el sexo. Porque, según la narración bíblica, después de que la serpiente convenció a Eva de comer la manzana, y ella convenció a Adán de hacer lo mismo, ambos se sintieron desnudos y cubrieron sus vergüenzas. Es decir, el sexo como vergüenza es parte de esta cultura judeocristiana que se impuso a partir de el triunfo del cristianismo en el Imperio Romano. ¿Sí? En el mundo pagano, en una tumba, como esta tumba de Tarquinia, están representados actos sexuales, ¿no? En esta orgía, de Ménage à Trois, está representado en una tumba porque los etruscos consideraban que estas tumbas servían para el más allá y que en el más allá querían seguir disfrutando del sexo como lo habían disfrutado en el más acá. Entonces las tumbas etruscas, en Tarquinia y en otras tumbas, aparecen alrededor del muerto, ¿no? Escenas de banquetes o de sexo, mostrando aspectos de la vida del Eros frente al Tánatos, que está obviamente representado en una tumba, ¿no? Tenemos entonces estas dos figuras, la figura del falóforo y la figura de esta actividad sexual en el ámbito de las tumbas etruscas, cambió rotundamente a partir del cristianismo y ahora lo consideramos pornografía. La comunicación es parte fundamental de la vida cotidiana. La lengua es nuestro principal instrumento de transmisión de valores, de símbolos, de creencias, de prácticas. Desde que comenzamos a hablar y recibimos de nuestra madre la lengua, pues se llama la lengua madre, ¿no? Adquirimos a través de la lengua una gran cantidad de información y una gran cantidad de prácticas. A través de la lengua aprendemos a sentir de alguna determinada forma, aprendemos comportamientos morales, aprendemos comportamientos rituales, aprendemos creencias, ¿no? Y la lengua es básica, porque la lengua transmite mensajes. Los mensajes pueden ser de una gran diversidad, ¿no? Desde los de contenido religioso, políticos, o simplemente los mensajes que estamos transmitiendo a los niños a partir de prohibiciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esos mensajes se transmiten, por supuesto, a través de la oralidad, pero también a través de la escritura y de la imagen, ¿no? Las imágenes son fundamentales en estas sociedades que no piensan en términos conceptuales, que piensan en imágenes, ¿sí? En la sociedad medieval, por ejemplo, los campesinos imaginaban a Dios como un viejito barbón, ¿no? Porque la imagen que tenían de Dios era esto, ¿no? Estamos entonces ante una forma de expresión que es la imagen, o el gesto, o la oralidad, que forman parte fundamental de la vida cotidiana, pero que además, a través de ella, se transmiten muchos valores a las generaciones que vienen, ¿no? Y los lenguajes son sumamente conservadores, ¿no? Cuando hay sociedades multilingües, como la sociedad novohispana, o las sociedades prehispánicas, o las sociedades europeas, o asiáticas, o africanas, son sociedades multilingües, siempre son necesarios los intérpretes, ¿no? Por eso puse ahí a la Malinche, ¿no? En un claro ejemplo de intérprete, ¿no? Recuerdan la vírgula de la palabra como signo en el México indígena del lenguaje, ¿no? Los medios, cómo, cuándo y dónde se transmiten. El bilingüismo, que es algo muy común en sociedades multilingües, en sociedades donde hay un imperio que impone una lengua, por ejemplo, el Imperio Romano que impuso el latín, pero que muchas sociedades conservan todavía sus lenguas antiguas, o las lenguas celtas, por ejemplo, las lenguas germanas, o en el oriente el árabe, el arameo, el copto, el sirio, ¿no? Que junto con el griego forman parte de estas sociedades. Pero en estas sociedades multilingües, forzosamente, muchos de los habitantes de estos imperios son bilingües, ¿no? Y esto nos habla
también de algo que tiene que ver con la vida cotidiana. El bilingüismo es algo cotidiano en esas sociedades. Pasar de una lengua a otra es algo muy, muy común, ¿no? Y finalmente, para que haya comunicación, es necesario que haya redes institucionales, donde están insertos los emisores y los receptores de los mensajes. Hemos hablado de familias, escuelas, iglesias, estados, asociaciones, clubes, ¿no? Las redes institucionales son fundamentales en el proceso cotidiano de la comunicación. Tenemos esta imagen de abajo donde se representa una escena de los poderes civiles y eclesiásticos que dominan al mundo. Es una sociedad jerárquica y a la cabeza está el Papa y el emperador, ¿no? El Papa con el báculo, que es el signo del pastor, es el pastor de su rebaño, que son esos borreguitos, que son los fieles, ¿no? Y el emperador con el globo, como hemos visto, la corona y la espada, que es el símbolo de la justicia que castiga, ¿no? Ambos figuras tienen símbolos que los representan y que perfectamente la gente de la época puede leer y sabe que esas figuras son el Papa y el Emperador, las máximas autoridades civiles y religiosas. El mensaje está aquí muy claro, ¿no? El mensaje es que el Papa y el Rey rigen sobre la sociedad y la sociedad son borregos que deben obedecer al Papa y al Emperador, que son los padres de la humanidad, ¿no? Hay unos perritos moteados abajo, porque esta iglesia donde está pintado este cuadro es la iglesia de los dominicos, que es la iglesia de los dominicos, significa los perros de Dios, dominicanis, ¿no? Los perros de Dios, los perros del Señor. Y los dominicos se pintaron como unos perros que protegen al rebaño de los lobos. Y los lobos son los herejes, los musulmanes, los judíos, ¿no? Es muy claro aquí el mensaje de sumisión y el mensaje de protección, ¿no? Obviamente se está generando aquí un sentimiento de miedo, ¿no? Recuerda, el miedo al demonio que está encabezado por estas fuerzas demoníacas que son los musulmanes, los judíos, los herejes. Esas fuerzas demoníacas que están tratando de vencer a la Iglesia católica y a la cristiandad será protegida por estos perros y, por supuesto, por el Papa y el Emperador. Y las redes sociales que están aquí representadas son las órdenes religiosas del lado del Papa y la sociedad y sus organizaciones del lado del rey. Si los laicos, los condes, los marqueses, la nobleza, la plebe, los campesinos, las mujeres, ¿no? Que están representados aquí como parte de esta sociedad laica frente a la sociedad clerical, ¿no? Aquí los mensajes son muy, muy claros, mensajes de sumisión, mensajes de miedo, ¿no? El Papa protege a los borregos de los enemigos de la fe, que son básicamente seres demoníacos. La escritura forma parte también de la vida cotidiana, pero está relacionada en estas sociedades antiguas con un pequeño sector social, ¿no? La escritura es una memoria artificial que permite contabilizar y optimizar los recursos. Por eso, por medio de un aparato burocrático funcional. En el ejemplo del escriba sentado en Egipto, ¿no? Fijó conocimientos científicos y tecnológicos, ayuda a sacralizar mitos y rituales, permite relatos complejos e intrincados y fortalece a las clases militares y sacerdotales al dotarlos de prestigio y conocimientos para el control de los campesinos. En abajo un ejemplo de escritura cuneiforme, ¿no? Y la escritura nos lleva finalmente a la creación de los alfabetos, algo que fue una verdadera revolución en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Los primeros alfabetos son los alfabetos que generan la posibilidad de transcribir sonidos en lugar de jeroglíficos, en lugar de objetos, ¿no? O en lugar de ideogramas, ¿no? El alfabeto fenicio fue uno de los primeros alfabetos que
transmite a través de la escritura, a través de signos, sonidos, ¿no? Del alfabeto fenicio proceden varios otros alfabetos, ¿no? Y por supuesto, junto con el arameo, el alfabeto fenicio y el alfabeto arameo fueron los principales alfabetos madres de todos los demás alfabetos que existen en el planeta, que son todos estos, ¿no? El alfabeto hebreo, el alfabeto árabe, el gótico, el argolítico, el persa, el etíope, ¿no? Son alfabetos que muchos de ellos ya no existen, los conocemos gracias a la arqueología, pero que en algún momento funcionaron como instrumentos de la clase dominante. Y esto nos lleva a hablar de las fuentes para estudiar la vida cotidiana, que es el último tema de esta presentación, ¿no? A menudo su acontecer, la vida cotidiana, no queda registrado por su relevancia, ¿no? Nadie registra, hoy comí, y a las 3 de la tarde me fui a tomar la siesta, y a las 7 cené, ¿no? Esto es parte de la vida cotidiana que no tiene registros, ¿no? Pero, sin embargo, nos han quedado muchas fuentes para poder estudiar la vida cotidiana. Una de las principales fuentes son los restos materiales estudiados por la arqueología, que permiten reconstruir muchos aspectos de la cotidianidad. La documentación política y administrativa también nos permite descubrir muchos aspectos de la cotidianidad, igual que los relatos literarios, las crónicas, el teatro, los testimonios de los viajeros, que por ser externos a las sociedades y nos dejan muchos elementos que hablan de extrañeza, esto que veíamos al principio, ¿no? Dejan registro porque son extraños para ellos, ¿no? Por ejemplo, todos los hermosísimos textos que nos ha dejado Heródoto, el famoso padre de la historia griego, que nos habla de las sociedades alrededor de los griegos y nos habla de muchas prácticas cotidianas de esas sociedades, precisamente por esta actitud de extrañeza, ¿no? Y por supuesto algo fundamental para el estudio, como hemos visto a lo largo de la exposición, de la vida cotidiana, son las pinturas, los códices, las esculturas y los demás objetos artísticos, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta hermosa escultura en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, ¿no? Donde aparece San Marcos escribiendo el Evangelio, ¿no? Obviamente jamás San Marcos se hubiera vestido así, ¿no? El león es el símbolo de San Marcos, por eso está a sus pies. San Marcos está vestido como un clérigo del siglo XVI, del siglo XV, ¿no? Y tiene en su mano, fíjense, algo que nos da un dato de la vida cotidiana. Tiene un tintero y un canuto con arena, porque los que escribían con tinta sobre el pergamino o sobre el papel, necesitaban, para secar la tinta, echarle arena para que absorbiera la tinta excedente y no se quedaran borrones, ¿no? Entonces, esto que es un dato del siglo XV, es un dato de vida cotidiana, de cómo se escribía en la época, ¿no? Todavía en algunos manuscritos que conservan en algunos archivos, todavía se ven restos de esta arena que usaban los escribas para secar la tinta excedente, ¿no? Y aquí tienen otro interesantísimo cuadro, también en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, donde aparece la circuncisión de Cristo, ¿no? El sacerdote que está haciendo la circuncisión está vestido como un obispo, ¿no? Este personaje trae las tablas de los 10 mandamientos y este personaje está usando lentes. Imposible que alguien del siglo I usara lentes, no se habían inventado, pero para el siglo XV ya los lentes se han vuelto muy comunes. Y para evitar que el pobre niño fuera mutilado más allá del prepucio, obviamente el sacerdote está usando sus anteojos. Esto es un dato de vida cotidiana, no de la época de Cristo, al contrario, es un dato de la vida cotidiana del siglo XVI, porque en muchos aspectos de la vida cotidiana los podemos descubrir a partir de la pintura religiosa. Lo cotidiano en el arte comienza a surgir ya más tardíamente. En el siglo XVII aparecen las primeras pinturas que describen la vida cotidiana. Por ejemplo, esta de Gabriel de Metzu, se llama La Carta, ¿no? Muy interesante la pintura porque es
una mujer que está en su casa haciendo sus labores de aguja, ¿no? La sirvienta está descubriendo este cuadro que representa una tormenta y la sirvienta trae una carta. En esa carta, la mujer va a leer que su marido ha muerto en alta mar. Su marido es un mercader, ¿no? Entonces, todas las escenas de la vida cotidiana están llenas de simbolismo, ¿no? Cuadro, por ejemplo, que representa la tormenta, la sirvienta con el balde de agua, etcétera, etcétera, pero todo nos habla de un interés por mostrar algo cotidiano. Y en este cuadro del siglo XIX, ¿no? Que se llama Hasta no verte, Jesús mío, este personaje que carga una figura religiosa, está obviamente en una procesión, se para en la cantina a tomarse una buena dotación de vino, ¿no? ¿Sí? El letrero que está ahí, que es precioso, ¿no? Hoy no se fía, aquí, mañana sí. A lo largo de este ciclo de conferencias que vamos a tener en los próximos 7 días, ¿no? Vamos a ver esta historia de la vida cotidiana en algunos de los aspectos, no en todo, ¿no? Y tampoco pretende ser exhaustivo esta, digamos, selección de el arte, o, perdón, las sociedades a través del arte, la literatura y todos los aspectos que nos han dejado las fuentes sobre la vida cotidiana en Egipto, en la Grecia clásica, en la Roma imperial, en las ciudades y pueblos del medioevo, en la China antigua, en la India antigua o en los pueblos mayas. Estas sociedades antiguas, vamos a descubrir en ellas esta extrañeza que caracteriza la vida cotidiana del pasado y que nos ayudará a entender mucho de nuestras sociedades del presente y de la distancia que nos separa de esas sociedades del pasado. Y con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su sesión y pues ahora vamos a abrir justo la ronda de preguntas, respuestas con nuestros asistentes en el Zoom, así que les pedimos vayan levantando su manita y aquí vamos a estar muy atentos. Tenemos a Héctor Florentino, por favor activa tu micrófono y te escuchamos. Hola, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, te escucho. Qué placer, qué honor estar con usted, doctor. Mi pregunta van a ser 2. Digo, yo sé que, como lo advertí al final, no pretende ser exhaustivo, pero usted comenta el tema de los símbolos. Generalmente el tema de los símbolos lo he visto en la sociología. ¿Hasta dónde se relaciona la sociología con la historia o hasta dónde la historia le da sentido a la sociología? Eso es en una parte. Tocó muchos temas de símbolos. Después, platica usted de muchas pinturas, es como historia del arte. ¿Habría alguna diferencia entre entre la historia del arte y la historia de la vida cotidiana? ¿O forzosamente la historia de la vida cotidiana está basada en la historia del arte? Tal vez son apreciaciones de primer momento. Gracias, doctor. Y nada más es que como no soy historiador, por eso es mis inquietudes académicas. Gracias, Sí. doctor, qué gentil. Sí. Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. Nosotros concebimos la historia del arte a partir de una conceptualización del siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX se habla de la historia del arte como un aspecto fundamental de los objetos artísticos, las formas estéticas que se han creado a partir de la prehistoria, ¿no? Pero esa es una creación, ¿no? Es decir, como vimos en las pinturas rupestres, los hombres paleolíticos no estaban haciendo arte, estaban haciendo magia, ¿no? Una magia representada plásticamente, pero no estaban concibiendo eso como una obra de arte, ¿no? Es una concepción que nosotros le estamos dando, estamos encontrando un valor estético a esas pinturas de bisontes o a los objetos que nos quedan de la prehistoria, pero ellos no estaban haciendo arte, estaban haciendo magia, ¿no? Los hombres medievales que estaban representando a los santos, a la Virgen, a Cristo, no estaban haciendo arte, estaban haciendo religión, ¿no?
estaban usando los objetos plásticamente como elementos transmisores de ideas, de creencias, de valores y de símbolos, ¿no? Estamos entonces ante una historia que no podemos conceptualizar como una historia del arte, una historia que está más vinculada con la historia de la religión, ¿no? Más que con la historia del arte, ¿sí? Después, tu otra pregunta es interesante porque, sin duda, los símbolos forman parte de la sociedad, ¿no? Desde el lenguaje mismo, ¿no? El lenguaje, todo nuestro lenguaje es metafórico, ¿no? Cuando usamos palabras para definir conceptos, términos, estamos usando metáforas, ¿no? Metáforas que están vinculadas con nuestra interioridad, ¿no? Que no se puede manifestar de otra forma más que a partir de metáforas, ¿no? Cuando decimos me siento como chinche, no es que literalmente seamos una chinche, ¿no? Estamos usando una metáfora, ¿no? Y esa metáfora es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de algo que para nosotros es un animalito tan diminuto, ¿no? Tan minúsculo, que representa cómo nos estamos sintiendo pequeños, nos estamos sintiendo reducidos a un insecto, ¿no? Es decir, el símbolo es una forma de representar una realidad abstracta, ¿no? Y continuamente estamos usando símbolos en nuestra vida cotidiana, ¿no? No solamente en el lenguaje, las representaciones plásticas, en todos los aspectos de nuestra vida. Y están también los símbolos coyunturando estructuras sociales, porque todos estamos de acuerdo en usar un símbolo en el mismo sentido, ¿no? Es decir, todos sabemos que la cultura occidental el león es un símbolo de fortaleza, ¿no? Es el rey de la selva, ¿no? Le llamamos el rey de la selva. Todavía seguimos hablando del león como el rey de la selva, ¿no? Pero es un símbolo monárquico, ¿no? Y a pesar de que las monarquías ya están muy, muy poco representadas y son prácticamente fenómenos de Lola, ¿no? De las revistas de chismes, ¿no? Sin embargo, seguimos usando al león como un símbolo de fortaleza y de realeza, ¿no? Y seguimos hablando del rey león, ¿no? Como una metáfora, ¿no? De poder, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en esa metáfora de poder, ¿no? Y eso es muy antiguo, es una representación que viene pues, prácticamente desde la antigüedad, ¿no? Y esas sociedades están utilizando esas metáforas también como signos de identidad, como símbolos de relación, de vinculación entre los seres humanos. En efecto, la sociología debería utilizar la historia como un instrumento para entender a la sociedad. ¿Sí? No sé si contesto tu pregunta. ¿No hay otra pregunta, José Ignacio? No se oye tu micrófono. Muy buenas tardes, doctor Rubial, y un saludo fraterno para usted y todos los y las presentes. Les saludo de acá, de la frontera sur, muy cerca de Chiapas, en Quetzaltenango, Guatemala. Doctor Rubial, siempre he considerado que la religión y la educación en toda la historia de la humanidad, son los mejores instrumentos de dominio. Y después de escucharle me queda claro que son determinantes para la vida cotidiana. Sí, sí, en efecto. Finalmente, a través de la educación, desde la infancia, estamos recibiendo una gran cantidad de valores y muchos de esos valores son valores de tipo religioso, ¿no? Valores morales, valores estéticos, ¿no? Valores sociales, ¿no? Valores de convivencia. Y la vida cotidiana sería imposible entenderla históricamente sin esos valores, ¿no? Muchas veces nuestras sociedades actuales, donde la religión ha pasado en segundo término, pues están también muy condicionadas por otro tipo de valores, ¿no? Y muchas veces la pérdida de valores tiene que ver también con eso, ¿no? Con la pérdida de esquemas
religiosos de control, ¿no? Decía Voltaire que él estaba obviamente era un crítico de la religión, pero decía no podemos quitar la religión porque cómo controlamos a las masas sin la religión, ¿no? Es decir, estaba muy consciente de que la religión era fundamental, ¿no? Para la convivencia, ¿no? Sobre todo en estas sociedades donde pues finalmente terminó la Revolución Francesa, ¿no? Acabando con las estructuras sociales monárquicas, ¿no? Gracias por sus apreciaciones, doctor. Sí. ¿Alguien más? Yo, doctor, buenas tardes, soy Norma Naya. Sí, sí, Norma. Aquí comentando a propósito de lo que decía el compañero sobre la educación, yo soy maestra de educación básica y la escuela es un espacio lleno de símbolos y símbolos de poder que tenemos tan introyectados, por ejemplo, el tamaño del escritorio de la dirección, ¿no? El director tiene el escritorio más grande, con el espacio más grande para una sola persona, y todo el mundo sabe que así es. Ese es el escritorio que le corresponde a él, no a la secretaria, no al maestro, ¿no? El espacio físico donde se coloca el escritorio del maestro en un salón de clases, ¿no? Y así es, y nadie lo cuestiona, ni se pregunta por qué no lo movemos, ¿no? Y otro muy, muy claro que tiene introyectado uno es la bandera y el nicho de la bandera. ¿Y quién la puede tomar? Porque en la ceremonia de los lunes no cualquiera puede ir al nicho y sacar la bandera y dársela a la escolta, ¿no? Tiene que ser el personaje de mayor autoridad. Pues tiene que ser el director, y si no está el director, oh Dios mío, ¿quién va por la bandera? La maestra más importante, que vaya y que la saquen. Cómo estos símbolos de la vida cotidiana pues no se entienden como algo ajeno a nosotros, así es y así funciona, y yo no toco la bandera porque yo soy un alumno de tercero y yo no tengo permitido ese acceso, ¿no? Entonces... Nadie lo cuestiona. Y no se percibe, así es porque así es, ¿no? Y ya, así funciona, es como permean a tal grado nuestro actuar que ni se cuestionan, ni se intentan cambiar, ni nada, así funciona. Así es. Muchas gracias, es muy, muy ejemplificador lo que has dicho porque es finalmente, nos da la muestra de lo que es el espacio cotidiano influido por una serie de prácticas culturales de las que ni siquiera tenemos conciencia. Claro, claro, ¿no? Y la escuela se sigue, ¿no? Y los niños que se forman, y saludo, y 1, 2, 3, y una serie de prácticas o militares o dogmáticas como lo de la bandera, o de espacios, de tamaños, que así son. Y desde que yo iba al kinder hasta ahora que soy vieja siguen siendo los mismos. Es interesante porque, pues por lo menos en mis 60 años de vida no han cambiado ese símbolo, ¿no? ¿Alguien más? Gracias. Sí, gracias, Fernando. ¿Alguien más? Doctor, pues si alguien más se anima, mientras se animan aquí en el Zoom, tenemos una pregunta en nuestra transmisión de Facebook de Sergio Naimis que dice, doctor, ¿también se puede decir que existe la idea de que la época pasada es mejor que la actual o la que les tocó vivir? Esa es la pregunta y le manda muchas felicitaciones y saludos por la conferencia. Sí, muchas gracias por la pregunta. Existe esa frase famosa, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una frase totalmente errónea. Cualquier tiempo pasado fue peor. Ustedes imagínense la pandemia que acabamos de pasar, ¿no? 2 años de encerramiento, ¿no? En realidad murió muy poca gente en comparación con las grandes epidemias del pasado, ¿no? En la famosa gripe española de principios del siglo XX murieron millones. En la peste negra, 2/4 partes de la población se murió, ¿no? Es decir, estamos en una época en la que los antibióticos, las vacunas, nos han permitido sobrevivir a una pandemia a la mayor parte de la humanidad, ¿no? En otras condiciones de vida,
se hubieran muerto millones, ¿no? Y no se murieron tantos, precisamente por los avances tecnológicos y médicos, ¿no? Piensen ustedes que una persona de mi edad ya no viviría, ¿no? A mí me han hecho 3 operaciones, imposibles, hace 100 años, ¿sí? Hace 100 años yo ya estuviera muerto, ¿no? Hace 100 años, la mayor parte de nosotros estaría ya chimuelo, ¿no? Los dientes se les caían a la gente y ya a los 20, a los 30 años, la gente ya no tenía dentadura, ¿no? Piensen ustedes que cualquier enfermedad, una gripa, era mortal. ¿Cuántas mujeres morían en el parto? ¿No? Claro que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Vivimos en condiciones óptimas. Ciertamente hay mucha gente que vive en la marginalidad, viven en situaciones de miseria, pero en nuestros días, salvo en algunas sociedades en África y en unas sociedades muy marginales, la gente ya no se muere de hambre, ¿no? Y en aquellas épocas las hambrunas eran una constante, ¿no? O sea, estamos de veras en la mejor sociedad que podíamos haber vivido, ¿no? Claro, siempre es mejorable. Seguimos con guerras. Está pasando en Israel es algo terrible, ¿no? Seguimos viviendo en situaciones de marginalidad en muchas comunidades de África, ¿no? Vemos las fotografías de niños verdaderamente en el esqueleto. Pero sin embargo, a pesar de esto, todavía es la mayor parte de la humanidad, una buena parte de la humanidad, vivimos en condiciones más o menos de sobrevivencia o en condiciones óptimas. Y esto no era lo que se vivía en el pasado, ¿no? La vida cotidiana sí ha cambiado y yo pienso que ha cambiado para mejor. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que por ahora no, doctor, ya tenemos Pues aquí son la 6 minutos, transmisión. concluimos la transmisión. Muy bien, pues agradecemos, doctor, su participación, no solo dando esta conferencia, sino coordinando este ciclo. Y pues que creo que el público, tanto en nuestra transmisión de Facebook, agradece mucho compartir esto, como también pues el público que está en Zoom y en la transmisión de YouTube. Así que pues no nos resta más que despedirnos. Algo que quiera agregar, doctor, antes de dar por concluida nuestra sesión. No, pues nada más invitarlos a nuestras próximas sesiones. Aquí está la doctora Rosa Martínez Ascobereta, que nos dará nuestra sesión próxima sobre Egipto antiguo y la vida cotidiana en Egipto. Y es una especialista en ese tema y escucharemos su presentación, su conferencia el miércoles próximo a las 5 de la tarde. Nos quedan invitados para esta conferencia. Muchas gracias.